queridas guías, líderes y hermanas de nuestra inmensa familia mundial, me dirijo a ustedes para hablarles de uno de los pilares espirituales y de acción más importantes de nuestro movimiento, el Día del Pensamiento. Para comprender la profundidad de este día, debemos remontarnos a 1926, cuando durante la Cuarta Conferencia Mundial de Muchachas Guías y Guías Scouts, celebrada en Camp Edith Macy, en los Estados Unidos, nuestras representantes acordaron que debía existir una jornada anual dedicada a pensar en nuestras hermanas guías de todo el mundo y a dar gracias por nuestro movimiento. Se eligió la fecha del 22 de febrero por una razón muy cercana a mi corazón. Es el día en que tanto mi amado esposo Robert como yo celebramos nuestro cumpleaños. Sin embargo, a medida que nuestra organización crecía, comprendí que la reflexión pasiva no era suficiente. Para mí, el acto de pensar debe conducir inevitablemente a la acción. 6 años después de la creación de la fecha, durante la 7ª Conferencia Mundial celebrada en Polonia en 1932, una delegada sugirió que, puesto que los cumpleaños tradicionalmente involucran regalos, este día podía aprovecharse para recaudar fondos para el movimiento. Inspirada por esta maravillosa idea, el 1 de septiembre de 1932 redacté una carta circular dirigida a todas las miembros de lo que siempre he llamado nuestra gigantesca familia. En aquel mensaje fundacional busqué transmitir nuestra unidad inquebrantable, comparando a nuestra hermandad con un manojo de ramas que, fuertemente atadas, forman un gran y robusto árbol. Les expliqué que nuestra asociación mundial, a la cual describí como un capitán mundial, se encontraba hambrienta y sedienta de apoyo para poder llevar nuestra labor a más de 37 países, para que todas pudieran comprender la necesidad de nuestra organización. Utilicé una metáfora muy sencilla y moderna para la época. Comparé a nuestro movimiento con un automóvil que requiere gasolina en forma de fondos para poder seguir funcionando. Fue así como les propuse la creación de un fondo de agradecimiento, pidiendo que cada guía del mundo donara tan solo un penique o su equivalente local en centavos, anas, céntimos o groschen. Esta petición validaba el aporte de cada niña, demostrando que sin importar cuán modesta fuera la cantidad económica, cada contribución era una profunda ofrenda de amistad internacional. La respuesta a esta iniciativa me llenó de alegría. En 1933, nuestro incipiente Fondo del Día del Pensamiento logró recaudar más de 520 libras esterlinas, sentando las bases económicas que permitirían a nuestra asociación apoyar a las niñas en los países con menos recursos y expandir nuestra red hacia el sur global. Pero el impacto de este día va mucho más allá del dinero. Al celebrar el Día del Pensamiento, establecemos una inalámbrica del pensamiento.
aunque vivamos en tierras lejanas, separadas por inmensos océanos, y muchas de nosotras tal vez jamás lleguemos a conocernos en persona, estamos profundamente unidas por esta red invisible y por nuestra adhesión voluntaria a una misma promesa y ley. Construimos una hermandad invisible capaz de superar los nacionalismos exacerbados y los conflictos, actuando como una verdadera vanguardia para la paz mundial. Al observar cómo nuestra obra perdura, me regocija saber que en 1999, durante la 30ª Conferencia Mundial en Dublín, el nombre de nuestra celebración fue enriquecido a Día Mundial del Pensamiento, enfatizando así la naturaleza global de nuestro movimiento. Es inspirador ver que en la actualidad esta fecha sirve para que las guías se unan en torno a temas globales críticos, creando paquetes de actividades que se traducen a decenas de idiomas y abordando desafíos como la alimentación, el empoderamiento y la construcción de un futuro pacífico y próspero para nuestro planeta. Por lo tanto, queridas mías, al celebrar el Día del Pensamiento, no se limiten a intercambiar buenos deseos. Les ruego que utilicen este momento para recordar que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para ser felices, pero que la verdadera felicidad no proviene de la riqueza material ni de darnos gusto únicamente a nosotras mismas, sino de hacer felices a los demás. Piensen activamente, trabajen duramente y sigan cultivando esa fuerza viva de la amistad que nos une, para que juntas podamos dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos.